Usted escucha RCN Radio. 9:43 a.m. Esta mañana nos llamó la atención con Juan Manuel Ruiz que hablaban en Twitter de un libro de 690 páginas y nos decían, ojo que este libro lo escribió un niño de 13 años y nos pusimos a comentar con Juan, ¿será cierto? Sí. ¿Y sí? Nos pusimos a hacer la averiguación a propósito de ese trino que da cuenta de que se acaba de poner ya a circulación formalmente la novela Luredish Siderul, confieso que no sé cómo se pronuncia, Interdimensional, de Jacobo Peña Mesías, que se encuentra ya en la librería del Fondo de Cultura Económica de México en Bogotá, y evidentemente constatando en distintas instancias, especialmente en redes sociales, se habla y hay incluso notas de prensa de esta obra de un jovencito de 13 años, Jacobo Peña Mesías. Lo tenemos en línea. Jacobo, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. La mamá de Jacobo nos ha autorizado a hablar con él. Bueno, Jacobo, ¿cómo es esta historia? Una novela de 690 páginas. ¿De qué trata la novela? Bueno, pues esa novela yo la escribí alrededor como por 3 años y hasta muy poco no estaba seguro de qué decir como un resumen de la novela, porque la verdad es que tiene muchos giros y como muchas mini tramas, pero básicamente es la aventura de un niño que viaja a través de dimensiones y va conociendo nuevos mundos, pero la particularidad de esos mundos es que pues aparentemente todos tienen como características diferentes, pero lo que él tiene que ir descubriendo es algo que une a todos esos mundos y pues para ver, al final es como salvarlos, porque es como una amenaza que está ahí inminente, y es su viaje a través de esos 3 mundos, que son 3 dimensiones del mismo universo. Entonces, de eso se trata mi libro. ¿Cómo se pronuncia el nombre, el título de la novela y a qué alude, Jacobo? Se pronuncia Luredish Siderul Interdimensional. Bueno, pues es el nombre del protagonista, así se llama, Luredish Siderul. Básicamente se llama así porque creo que esa fue de las primeras cosas que se me ocurrió al escribir la novela, fue el nombre del protagonista, que es como en estilo espejo, porque el segundo nombre es al revés del primero. Y esto tiene conexión con la historia y con muchas de las cosas que pasan, es porque Luredish empieza a descubrir el significado de su propio nombre. Entonces, esa búsqueda por saber qué significa su nombre y qué conlleva es pues uno de los hilos conductores de la historia, y por eso así es el título. Jacobo, yo supongo que usted es un gran lector. ¿Reconoce alguna influencia que por qué lo lleva a escribir y qué escritores de los que haya leído piensa que lo han influido en la escritura de su novela? Pues bueno, sí, yo desde muy chiquito me gusta mucho la literatura y leer, digamos. Cuando uno podía leer, mis papás me leían libros o cuentos y cosas así, y desde ese momento pues leer historias me gustó mucho. Digamos, en este libro, el Luredish Siderul está muy influenciado, yo creo, por, digamos, Julio Verne, J.K. Rowling, que es la escritora de Harry Potter, por ejemplo, y un autor de ciencia ficción que se llama Cixin Liu, que es un autor chino, o también Michael Ende, que es el escritor de La historia sin fin, o otros libros como Momo. Yo creo que mi libro está muy influenciado por la escritura de fantasía y ciencia ficción, sobre todo esos autores, y pues después de leer todo eso fue que me empecé a inspirar y empecé a tener más ganas de escribir, porque sí, la lectura es muy parecida al proceso de escritura para mí, con la diferencia de que uno tiene como las riendas en el proceso de escritura. Entonces sí, me han influido muchos autores para el proceso de escritura de este libro. Jacobo, bueno, escribir 692 páginas es una proeza, imagínese, si escribir una es difícil. ¿Cuándo comenzó usted a escribirlo? ¿Cuánto demoró escribiendo tantas páginas de esta novela? Sí, bueno, eso lo comencé cuando tenía 10 años más o menos. Sí, como en el 2019, algo así, en el 2019, 18 más o menos. Y pues me demoré bastante porque primero lo escribí, luego pues la primera versión duraba como 400 páginas y luego lo reescribí, y en ese proceso de reescritura pues le sumé otras 200.
y básicamente ahí lo que hice fue cambiar varias cosas de la historia, modificarla, hacer que fuera todo como que concordara mejor entre capítulos, y en ese proceso me demoré los 3 años, y luego ya fue cuando le enviamos a la editorial a Letran. Entonces ahí ellos hicieron el trabajo de maquetación, la portada, la ortografía, etcétera, que pues ya sería el trabajo de edición. Entonces más o menos fue un proceso como de 3 años en el que duré publicando mi libro. 690 páginas. Jacobo, ¿este es un libro pensado para niños o tú crees que los adultos lo pueden disfrutar también? Yo creo que ambos los pueden disfrutar. Pues hasta ahora las personas que lo han leído sí lo han recibido bastante bien, y eso sí les agradezco mucho a todos los que lo han recibido ya, porque pues tanto adultos como niños les ha gustado el libro y pues lo están leyendo. Entonces creo que es un libro diseñado para ambos, y puede que según la edad encuentren diferentes como interpretaciones del libro, que eso es algo de lo que más me emociona, es que pueden encontrar diferentes mensajes o diferentes como ideas que se pueden sacar del libro, y no solamente una. Y eso también creo que depende de la edad en la que se esté. Entonces por eso yo creo que lo más importante de este libro es que le llegue a personas de todas las edades para que puedan interpretarlo a su manera y entenderlo según como sus creencias y según lo que ellos van leyendo. Jacobo, qué importante poder contar esta historia, qué bueno poder contar esta historia, una novela de 690 páginas que ha escrito Jacobo Peña Mesías, es estudiante del Instituto Merani, 13 años, y bueno, ojalá podamos leer el libro. ¿Está ya en las librerías? Sí, ya está en las librerías, ya entregamos las primeras copias del libro al Fondo de Cultura Económica, justamente ayer, creo. Y pues la idea es que ahí ya se va a empezar a vender, e igual también nosotros también lo estamos comercializando directamente, pero sí, ya está en las librerías. Felicitaciones, Jacobo. Ojalá vengan más proyectos, más libros, por supuesto, y que le vaya bien con este. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias. Jacobo Peña Mesías se llama este estudiante del Instituto Merani, tiene 13 años, 13, lo reitero, 13, y escribió en 3 años una novela de 690 páginas titulada Luderish Sidredul, a ver si dije bien, interdimensional. Él dice las 2 palabras del nombre del protagonista es espejo, es decir, la primera palabra y la segunda es al revés. Al revés. Exactamente, impresionante. 690 páginas, y además lo que comenta de los libros que lee Juan Manuel, Claro. me verdad pudiera reemplazarlo usted en esta mesa, y Pero- no es porque le esté buscando reemplazo, pero Jacobo se lució hablando de los libros que lee. Por Dios, claro, inmenso. Este muchacho Julio Verne, J.K. Rowling y Cixin Liu, que es un gran escritor chino de ciencia ficción, autor de libros muy, muy interesantes, y uno podría deducir en primera instancia por lo que él cuenta y por lo que la reseña señala que hay una buena influencia allí de estos autores de ciencia ficción marcadísima en su texto. Sí, que es de ciencia ficción, la vida de un niño es súper interesante. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Siempre pasan otras cosas. A veces no las vemos, pero que pasan, y son muchísimas. Hoy hemos tenido 2 pruebas muy claras de ello. La joven que patentó su sistema para descontaminar aguas residuales, y ahora Jacobo Peña Mesías, un escritor que a los 13 años publica su primera novela, 690 páginas.